Bueno, pues vamos a ir. Bueno, pues seguimos ya, seguimos rápido. Bueno, pues desde aquí. ¿Tienes escribir y hablar? Ahora nos van a contar un poco de qué va esto. Buenas casi tardes a todos y a todas. Soy Pilar Ledesma, vengo del Colegio Público Juan Sobrarias de Alcañiz. Vengo con mis compañeras Laura y Daniela, que vamos a ver que exponen, porque estamos llevando un proyecto en el colegio, llevamos ya varios años, desde que, gracias al Gobierno de Aragón y en particular al trabajo de Carmen Carrapiñana y Nacho Caballú, empezamos a desarrollar el proyecto de bibliotecas escolares y, bueno, paralelamente yo empecé a desarrollar una tesis doctoral acerca de la competencia lingüística. Toda la formación que recibí gracias al programa de bibliotecas escolares, más el trabajo que desarrollé en la Universidad de Barcelona, fueron un complemento ideal para mi práctica docente. Yo no he dejado de trabajar, estuve 3 años en el Centro de Profesores de Alcañiz y, bueno, esa experiencia junto al trabajo en el aula y el trabajo con mis compañeras este año nos ha llevado a desarrollar este proyecto que os voy a explicar. Se titula Leer, escribir y hablar para cambiar, porque en el estudio y en el análisis que hemos ido desarrollando a lo largo de estos años, en los diversos intentos e intentonas de cambiar la práctica docente, de ir todos a una, de esto que solemos repetir continuamente, tenemos que llevar la misma línea. Yo no sé dónde estaba, pero no la encontrábamos, unos hacían unas cosas, otros hacían otras. Siempre nos hemos estado formando, pero efectivamente nunca hemos conseguido ni siquiera hablar el mismo lenguaje, que es lo más importante. O sea, llamar a las cosas por un nombre concreto y utilizar como un protocolo de actuación que realmente nos permita coordinarnos. Este es el fin de nuestro proyecto y este es el trabajo que os voy a mostrar. Hay una frase de Fuller que ha trabajado mucho todo sobre las teorías del cambio en las escuelas, que es un tema que ahora, además de la competencia lingüística, me interesa muchísimo, y es esta idea de que los cambios en la educación dependen de lo que los profesores hacen y piensan, algo tan simple y tan complejo a la vez. Realmente no solo es las prácticas que vamos desarrollando o las declaraciones de intenciones que manifestamos los docentes. Si reflexionáis un poco sobre el trabajo que hacemos, muchas veces hablamos de algo, pero nos descubrimos que en la práctica estamos haciendo algo incluso a veces antitético, completamente diferente a lo que estamos pensando. Guión va muy por delante a los cambios profundos que necesita actualmente la escuela. Y en esto sí que creo que estaréis conmigo, que necesita un cambio muy importante, porque todo está avanzando muchísimo y la escuela sigue casi como al principio de su invención, en algunos casos, en otros. Aquí, por lo visto, afortunadamente da gusto oír porque te ves en otro ambiente. Bueno, en primer lugar os voy a hablar sobre la concepción que tenemos acerca del cambio. ¿Qué es el cambio? Tenemos que plantearnos que cambiar sobre todo es aprender. Tiene que haber una formación profunda en el profesorado. No tenemos que nutrirnos solo de las prácticas. Las prácticas son aplicaciones de algo más profundo si realmente queremos que eso se consolide. Por lo tanto, cambiar es aprender. Pero para aprender hay que querer. O sea, tiene que existir en el profesorado una voluntad
de que verdaderamente eso es necesario, le tiene que chocar un poco lo que está desarrollando todos los días para poderlo hacer. Hay que saber, hay que poder. En todos los cambios tiene que haber alguien que sepa. Yo lo que he aprendido ha sido gracias a personas que han estado muy por delante de mí y me han enseñado mucho y todavía sigo aprendiendo. Si esa persona coincide que está en el centro, muchísimo mejor, porque te va a hablar en un lenguaje que tú vas a entender. Cuando hablamos de cambio hablamos de un proceso, es decir, no podemos hablar de un curso hacemos esto, otro curso hacemos esto, una práctica yo hago esto, en un seminario, al año que viene, emocional, cooperativo, Esos son actuaciones puntuales. Pero no estamos hablando de un cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje es muchísimo más profundo, muchísimo más lento y muchísimo más costoso, pero no por ello más envidiable y necesario. Otra de las ideas que en nuestro colegio, en las reflexiones que tengo con los maestros, muy importante, es que tenemos que abandonar el conformismo y la autocomplacencia. Esto ya lo he hecho, esto lo hacemos siempre, pues esto ya es lo de siempre. No es lo de siempre. Un cambio es un cambio. Puedes hacer cosas parecidas, pero quizá te falte fundamentación, quizá te falte saber hacia dónde te diriges. Y realmente coordinación, tenemos que analizar lo que es la coordinación. No es que todos hagamos la misma actividad, es lo que hablábamos con Daniela, que hemos estado coordinadas durante muchos años, y con ella y de la mano de ella yo he aprendido lo que es coordinar. No es hacer la misma actividad. Ella puede hacer una actividad y yo puedo hacer otra. Es trabajar una metodología que se adecue a los procesos de aprendizaje del niño. Eso es saber coordinarse, saber qué metodología tenemos que desarrollar, no hacer una actividad puntual. Por lo tanto, una de las cosas más pesadas en la escuela va a ser pelear contra las falsas creencias y representaciones culturales. Como este año nos reunimos muchas veces, estamos avanzando mucho y llegas a creértelo. A mí me ha pasado. Como estamos haciendo tal y tal curso, ya tengo los cambios hechos y llegas a creértelo. Como estamos desarrollando un proyecto de innovación de palabra, ya esto ya va viento en popa. Pues no. Hay que realmente analizar la realidad. Y nuestra realidad no es ni la calle, ni el discurso en algunos aspectos y en algunas situaciones. Es la realidad del aula. Es decir, ¿qué es de todo lo que hago, lo que realmente repercute en el proceso de aprendizaje? Si yo hago una actividad muy pomposa, muy bonita, con una trabajada tremenda, decoro los pasillos que parece eso un palacio y es todo preciosísimo, pero en el aula no tiene apenas repercusión, pues habrá que plantearse si eso merece la pena. Por ejemplo, está bien que esté todo vistoso porque entra por los ojos, pero quizá habría que dar un poco la vuelta a la cultura de la imagen por la imagen, porque eso es muy vago. Podéis interrumpirme cuando queréis porque esta hora es malísima y os va a dar un poquito de sueño. Entonces, ¿el qué? El aire acondicionado o la puesta. ¿Alguien puede poner aire acondicionado a los penitentes de esta sala? No, ya está, pero es que... O abre la puerta, si no hay ruido fuera. Bueno, lo que intentamos es cambiar la cultura escolar. ¿Cuál es la cultura que estamos potenciando en nuestros centros? Si realmente queremos una participación de toda la comunidad educativa, habrá que propiciar espacios y situaciones donde haya una participación verdadera. No colaboraciones puntuales de ahora os hacemos una merienda, mañana os preparamos un no sé qué, después hacemos. Hay que pensar qué es la participación. Pero qué es la participación de los niños también. ¿Cómo participan dentro del aula? Habrá que hablar de trabajar con versus trabajar de manera interventora. Es decir, los maestros yo creo que necesitamos que alguien venga y trabaje con nosotros. No que se produzcan cambios de arriba a abajo. Sale este decreto, aplicamos.
sale esta idea, aplicamos. Y en la coordinación, en comisión de coordinación pedagógica, pin, 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 pin. Eso no produce ningún cambio, aunque haya cosas que hacer, pero tendremos que hablar más de trabajar en contra de intervenir. Centralización versus autonomía. En un artículo leía que efectivamente un centro puede tener mucha autonomía y no desarrollar ningún tipo de cambio, porque falta alguien que dirija de manera concienzuda ese cambio. La burocracia versus democracia, lo mismo que la participación. ¿Cuánto papeleo sobre los mismos temas estamos desarrollando en los centros? ¿Cuánto rollo patatero de pan, estándar, sube, baja, ahora no, ahora otra cosa? Y eso es una pérdida de tiempo bestial. Que claro, hay cosas que se imponen, pero hay otras que deberíamos decir, no, por aquí no pasamos porque estamos haciendo esto, que es importante y esto tiene repercusión en el aula. Eso no, eso es como un camino paralelo, yo me lo imagino, lleno de papel, 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 que baja de abajo. Esto es donde tenemos que derrochar energía, porque además hace falta mucha energía y hace falta mucha formación y mucho trabajo. Nosotros intentamos, o la idea que pretendemos es desarrollar desde los centros un modelo de asesoramiento colaborativo entre los docentes, que parta de abajo arriba, que consigamos las escuelas movilizar a nuestros dirigentes, que se den cuenta de lo que realmente necesitamos en las escuelas, porque con las reformas, ya lo dicen todos los teóricos que hablan de este tema, Tedesco, etcétera, etcétera, hablan de que las reformas efectivamente no generan cambios, se quedan en un nivel que no tiene repercusión en el aula. Por lo tanto, lo que estamos intentando buscar es una mediación entre el conocimiento pedagógico, pero no 40 conocimientos pedagógicos. Vamos a empezar por uno y sobre eso construiremos. Y los profesionales. Y para eso tenemos que empezar a construir una red. En mi colegio estamos llevando una formación, la lidero yo con las compañeras, el grupo de infantil es el que más se ha movilizado y la compañera de aquí de cuarto de primaria. Y al año que viene vamos a intentar desarrollar un plan de formación dirigido a ellas para que ellas formen a los otros compañeros de primaria y esté yo un poco también por medio. Pero a la vez me gustaría que otros centros que estén interesados en este tema tuviéramos contacto y que pudiéramos empezar a desarrollar esta formación, que por otro lado es ambiciosa, pero también es difícil de llevar. Eso para nosotras es el clima innovador. Intentar desarrollar procesos con un impacto muy fuerte en el alumnado, en los docentes, en los recursos que utilizamos, para que realmente se lleve a cabo una renovación curricular. Y esta renovación curricular y este cambio pasa por la reformulación de la práctica del aula. Después de esta concepción que os acabo de explicar de lo que para nosotras es el cambio, coincidiendo con muchos teóricos acerca del cambio, para nosotros es importante cambiar el aula, las prácticas que estamos desarrollando en el aula. Durante este curso yo he estado yendo a las distintas clases de mis compañeras y hemos estado trabajando sobre la teoría y la práctica, de tal manera que, bueno, pues íbamos hablando sobre de qué manera tenemos que desarrollar el discurso del aula, para que ese discurso genere aprendizaje. Es una cosa tan trivial y tan importante que ha pasado totalmente desapercibida. Lo oral es fundamental en el trabajo que desarrollamos los docentes, que es la pieza angular de la enseñanza, porque vamos a mediar. Tenemos que saber cómo tenemos que mediar entre el conocimiento y entre los niños. Así pues, hemos generado como una especie de protocolo de actuación. En todas las aulas queremos implementar el espacio de asamblea, que suena muy infantil, pero no es el espacio de tú cuentas, tú cuentas, tú cuentas, tú cuentas, tú cuentas, tú cuentas. Es el espacio de gestión del conocimiento. Ese espacio es muy difícil de gestionar con conciencia. Lo que queremos es que en la asamblea se generen vínculos entre los niños
y el contenido y el objeto de conocimiento entre los niños y el docente, porque necesitas tener una buena vinculación con ellos. Vamos a trabajar de tal manera que cuando empecemos a manejar el contenido, sea del área que sea, o con la metodología que vayamos a utilizar, hemos acordado hacerlo de tal manera que esos vínculos activen los conocimientos previos, que es como aprende todo el mundo. Y si activamos esos conocimientos previos que simplemente se activan dándole la palabra, ofreciendo el contenido y dándole la palabra, en el momento que el niño toma la palabra, va a intentar relacionar lo que tú dices con lo que él sabe. Y eso va a repercutir en su proceso de aprendizaje, de manera que eso va a ser significativo para él, porque es lo que estamos buscando continuamente todo el mundo cuando aprendemos algo nuevo. Primero, ¿con qué puedo unir esto que me están contando que yo conozca? Y segundo, ¿cómo puedo hacer que esto sea significativo para mí? Eso en el espacio de la asamblea se puede conseguir. Y hay un trabajo muy importante de lo oral y lo escrito, que lo veréis luego en las prácticas. Nosotros cuando trabajamos con los niños en ese espacio de gestión de conocimiento, que chica, a mí me gusta asamblea, no me gusta este nombre tan rebuscado. Cuando trabajamos en la asamblea, lo que hacemos es manejar lo oral, mediar, proporcionar feedback inmediato y correctivo en algunos casos, generar andamiaje, generar estructuras de desarrollo del lenguaje y estructurar por escrito las ideas que acordamos en la asamblea. De tal manera que la relación con lo oral y lo escrito es permanente, continuo, y es lo que va a generar aprendizaje, porque ellos aprenden a través del lenguaje. Y nosotros, la formación que estamos desarrollando en estos momentos es competencia lingüística, nada más y nada menos. Otro planteamiento que hemos establecido es, con el libro de texto, ¿qué tipo de procedimiento se lleva a cabo? Pues se lleva un procedimiento muy mecánico, muy tecnológico, muy de pregunta-respuesta, muy conductista. Si queremos generar construcción de conocimiento, tenemos que descartar por lo menos algunas actividades del libro de texto. Entonces estamos trabajando, que luego nos explicará Laura, cómo con el libro de texto, sin ninguna programación, con los contenidos que aparecen en el índice, intentamos suplir algunas actividades que no son mágicas, digamos, por otras que tengan un poco de sentido y que sean más bonitas. Los álbumes ilustrados, vamos incorporando muchos elementos que van a favorecer la comprensión y el trabajo del oral y lo escrito. ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? Pues con esta red de cambio. La fundamentación teórica. Nosotras hemos decidido trabajar la competencia lingüística porque es la competencia más transversal. El lenguaje es lo que utilizamos para acceder al conocimiento, para comunicarnos, para autorregular nuestro conocimiento, para relacionarnos con los demás. Es una competencia que se está desarrollando toda la vida y necesitamos conocer y profundizar en los procesos de aprendizaje y cómo influye la competencia lingüística en esos procesos de aprendizaje. Hay dos palabras muy importantes. Biblioteca como centro de recursos que vamos a utilizar y vamos a incorporar en nuestro hacer educativo. Poquito a poco, incorporando y trayendo otros textos y todo lo digital al aula, pero tiene que estar presente como centro de recursos. Ya veremos cómo lo utilizamos. Tenemos que empezar por lo menos a conocer, porque de la parte de biblioteca hay que desarrollar criterios para seleccionar textos. Hay que saber qué tipo de trabajo se puede desarrollar oral y escrito según las competencias y el desarrollo evolutivo de los niños. Y es un trabajo que tenemos ahí presente. Trabajo con biblioteca. ALFI, que es nuestra meta. La alfabetización informacional. Todos los sujetos tienen que estar preparados para seleccionar, para tener criterios, para pensar acerca de lo que quieren buscar, elegir, informarse, escribir y desarrollar. Y esa es la perspectiva, el objetivo final de todos los centros debería de ser.
las dos palabras clave, junto con estas dos ideas, cómo vamos a trabajar en la biblioteca, cómo vamos a trabajar al fin. Yo ya tengo mi libro, tengo estas dos ideas en la mente, empiezo a traerme textos al aula y empiezo a sustituir el libro de texto o algunas actividades del libro de texto, las empiezo a sustituir por los libros que me he traído con cierto criterio y con intencionalidad de la biblioteca a mi biblioteca en aula. ¿Qué he de tener presente? Que no solo trabajaré en lo literario, trabajaré en la tipología textual, porque el desarrollo de la tipología textual va a favorecer el desarrollo de estrategias de pensamiento. Cada tipo de texto tiene una estructura y una formulación específica. Y lingüísticamente no podemos abandonar los tipos de texto, no podemos hacer solo narrativo y expositivo, que son los textos por excelencia de la escuela. Hay que manejar los demás para que estas criaturas sean, al fin, tengan esa competencia en un futuro. Leer, escribir y hablar, siempre, eso no hay que abandonarlo. Lo oral, nosotros ahora trabajamos y analizamos el oral desde dos perspectivas. Una, desde una perspectiva más de la psicología de la instrucción, que sería qué tipo de discurso estamos desarrollando en el aula, cómo incidimos en el alumnado, y luego estamos trabajando todo lo referente a la literatura de tradición oral, que tiene un componente de aprendizaje y de cognición muy importante, muy elevado, y que hemos descubierto que consideramos que a través del impacto tan fuerte que está teniendo lo tecnológico en nuestra sociedad, con una sobreutilización y una sobrevaloración de esos recursos que hay que acoplarlos en el centro, provoca a veces niños con mutismo, niños que no hablan, niños que tienen muy poco desarrollo del lenguaje, y esto hay que combatirlo. En el centro estamos desarrollando talleres de lectura, escritura y oralidad con los padres. Ellos participan, los dirigimos nosotras, y bueno, en el blog Leer, Escribir y Hablar los encontraréis. Ahora tenemos que incorporarlos. Esto es la coordinación. No si hacemos la actividad 1, la actividad 2, la actividad 3, si hacemos la paz, si hacemos... que eso se puede coordinar, pero no se circunscribe, ¿me entendéis?, al formato. Esto es el objeto de la coordinación. Os va a explicar ahora Daniela una de las tareas, un trabajo con Historias de ratones, que es un libro ya muy conocido. Historias de ratones lo hemos incorporado ya en las aulas de infantil por el gran peso que tiene dentro de lo que es el desarrollo oral en los niños. Ellas os explicarán lo que ha preparado y luego yo os haré un análisis de su propuesta. Cuando llegue la hora, os explicará brevemente porque no nos dará tiempo. No voy a ser breve, porque son las dos. Y veréis cómo las dos, una en 3 años y la otra en 4º de primaria, están trabajando competencia lingüística, están trabajando lo mismo en 2 niveles diferentes. ¿De acuerdo? Hola, Daniela. Hola, Daniela. A ver, estamos trabajando en educación infantil desde hace ya un tiempo. Trabajamos en 3 vías, todo lo que es el currículum. Por un lado trabajamos un taller de matemáticas, los proyectos, y luego trabajamos también a partir de textos en estas 3 vías, ¿no? Entonces los textos, pues tenemos a Pilar que nos orienta un poco en el criterio a la hora de elegirlos, y por ejemplo en infantil hemos elegido este texto de Historia de ratones porque son estructuras muy repetitivas, muy sencillas para los niños, ¿vale? Y es muy cercano para ellos. Entonces en principio lo cogimos con 3 años para este 3er trimestre, ¿vale? Porque claro, al principio ya sabéis lo que es, si sois de infantil, lo que son los 3 años. Entonces lo cogimos, son 7 historias, un padre que cuenta la historia a 7 ratones, 7 historias. Entonces lo primero que hicimos fue, a nivel de material, hacer un índice gigantesco, ¿no? Que es exactamente igual pero gigantesco, que eso también les llama mucho la atención. Y luego pues vamos trabajando los distintos cuentos
intentamos con actividades y con propuestas un poco diferentes en cada uno. Entonces yo os voy a comentar un poco lo que hemos hecho con el cuento del viaje, ¿no? Entonces el viaje, primero en todos los cuentos tenemos como 3 momentos. Un poco el momento de iniciación, o sea, el de antes de contar el cuento, que dice Pilar siempre antes, durante y después, ¿no? Entonces el momento antes de contar el cuento siempre va a ser de acercamiento, de que el niño tenga un acercamiento y una implicación al cuento que vamos a contar. Todo esto se hace en la asamblea, ¿no? Entonces, en el cuento del viaje, bueno, pues fue sencillo, ¿no? Pues hoy vamos a contar el cuento del viaje. De todos estos cuentos, este cuento es el que vamos a contar, el del viaje. ¿Y cómo empezamos a explicar a los niños? Pues preguntándoles cuándo han viajado ellos. Entonces enseguida te dicen, pues yo he viajado con su media lengua. Ahí lo que hacemos nosotros, que es lo que estamos intentando hacer, que lo que dice Pilar, no llegar yo y contar el cuento y luego quién era el papá, quién era la mamá, qué pasó, que era lo que un poco nos reducíamos en el cuento, sino que lo que hacemos en este primer momento es un poco recoger, no solamente que ellos te cuenten, sino ir recogiendo en la pizarra. Yo en este caso, por ejemplo, fui haciendo un listado, que ya sabéis que es lo primero que se trabaja en infantil, pues un listado de todos los medios que ellos me iban diciendo, ¿no? Pues yo fui en avión a París, pues venga, pues ¿os parece que vaya poniendo una lista? Pues sí, pues venga, avión, tren, lo que me iban diciendo. Y ya luego les hice notar, digo, pero fijaros, o sea, yo ahí lo que dice Pilar, yo lo que voy es de lo que ellos me cuentan, lo recojo y luego les hago preguntas pertinentes para que ellos puedan seguir reflexionando sobre eso que vamos a contar. Entonces les hice ver un poco que aquí el ratón está con patines. Digo, pues fijaros qué tal. Ah, sí, pues es que yo también voy con patines. Ya salieron patines, la bicicleta cuando van al parque, el monopatín, el patinete que era diferente, entonces ya te van explicando ellos las diferencias. Y todo esto yo lo voy anotando en la pizarra, con lo cual, que a mí me parece importante, por lo menos que ellos nos vean escribir y vean un poco pues las letras, porque es que si no, tampoco, y en mayúsculas y tal, y lo van viendo. Hicimos 2 listas. Y ese fue un poco el antes, ¿no? Entonces ya les dije, bueno, pues ahora vamos a estar en silencio y vamos a contar el cuento del viaje. Realmente mi monólogo en ese momento del cuento fue muy breve, que es lo que yo intento. Yo soy una persona que hablo mucho, entonces, ¿cuál ha sido mi reto o es mi reto actualmente? Pues no emocionarme, porque cuando te empiezas a contar a los niños y ves que están atentos, te emocionas y te emocionas hasta que se cansan. Pues no, muy brevemente. Cuento el cuento y ellos ya saben que es un momento de silencio y que la que hablo en ese sentido, la que leo el cuento soy yo. Sí que es verdad que siempre siempre van a participar, porque por ejemplo en este caso de este cuento pues hay una estructura que se repite que dice, se rompió el coche, menos mal que al lado de la carretera había un señor que vendía patines. Entonces, y luego menos mal que al lado de la carretera había un señor que vendía botas cuando se le rompieron los patines. Entonces ellos, de alguna manera, les haces participar, cuando dicen, entonces sabéis, y ya te van diciendo ellos la retaila, menos mal que al lado de la carretera, o sea, que siempre participan, pero a la hora un poco de estructurar, organizar o anticipar lo que va a pasar en el cuento, ¿vale? Nada más que acabamos el cuento, igual en todos los cuentos hago, ya sabéis que son de 3 años y entonces hacemos algo de movimiento, que tenga que ver con el cuento, pero de movernos. En este caso del viaje, pues muy sencillo, porque fue un poco el desplazamientos por la clase, pues ahora conducimos, y entonces era el coche, pues se trabajaban también mucho los verbos, porque es conducir, patinar, caminar, andar, y ya está, me parece. Y correr, sí, y correr con las deportivas. Entonces íbamos haciendo eso un poco. Luego, este sería el antes del cuento, el cuento en sí, y luego estaría el después del cuento. Entonces lo que hacemos luego es volver de forma diferente, volvemos sobre el mismo cuento. Ya no lo cuento aquí, por ejemplo en este caso lo que hice fue, bueno, a mí por ejemplo yo siempre hago materiales muy sencillos, pero que me sean rápidos de hacer para que ellos puedan quitar y poner. Entonces, pues ¿qué cuentos hemos contado? Y van contando. Pues ¿y cómo se titulaba este cuento? Entonces ellos van desarrollando un poco el lenguaje oral. Pues, ¿cuál es este? Pues el Pozo de los Deseos. Te van diciendo el título porque identifican el título con la imagen. ¿Ves? Luego, por ejemplo, aquí pues les pongo los 7 y luego más adelante van identificando el título con la imagen, pero claro, si el título es largo, corto, tiene muchas palabras, tiene pocas, o sea, ellos van asociando.
Y lo que hicimos con el viaje, pues hicimos unos cromos para que, o sea, unos cromos, y entonces pues íbamos contando el cuento, les fui contando el cuento y ellos iban contando el cuento. Pues era así una vez, mira, ahora lo tengo al revés. Eso, Sí, también. bueno, es todo igual. Pero era eso, pues compré un coche, yo voy quitando, condujo hasta que el coche, pues, y entonces lo voy quitando y ellos van contando el cuento. Y cuando luego ellos quieren contar el cuento, que están los cromos y así van, lo hicimos, ya veis, la secuencia. Entonces ya está más organizado el cuento, está organizado en secuencias, ellos tienen la idea. Luego a la hora de contarlo, pues igual ellos cuando empiezan a contarlo, pues dicen, pues es que compró un coche y te dicen condujo hasta que el coche se destrozó. Y van a ver, ¿veis? La secuencia la pueden poner al revés, pero pueden trabajarlo y utilizarlo también. Entonces lo que hicimos luego es en la pizarra, pues yo puse un cuadro que luego hicieron ellos también, por cierto, como ficha. Entonces iba diciéndoles yo, pues, entonces, ¿qué pasó primero? ¿Qué compró? Pues compró un coche. Pues, venga, ¿quién sale a dibujarlo? Y salen a dibujar el coche. ¿Quién sale a poner coche? Y entonces todos les dictamos, venga, ¿quién le dicta? Y ya empiezan a decir, coche. Venga, y después, segundo, ¿qué compró? Pues, entonces, pues los patines. Y ellos fueron haciéndolo en la pizarra. Luego, ¿qué hacemos? Pues luego ya a nivel individual, que no sé si lo tengo así aquí, pues ya ellos sí que lo plasman en una ficha, digamos. A ver, yo soy un poco antifichas. Hace años, que yo llevo muchos años trabajando, y claro, antes pues hacíamos muchas fichas, que lo que dice Pilar, te quitas de un libro, pero si querías hacer fichas, están haciendo exactamente lo mismo. Entonces yo ahora intento hacer una ficha de lo que trabajamos y de las experiencias que vamos haciendo, intento hacer una ficha para que los padres vean lo que hemos trabajado, básicamente. Y también un poco te puede servir como evaluación porque en este caso, ¿ves? Entonces, en el caso del viaje, pues yo os he traído desde la más pita, o sea, esto lo hicimos entre todos, es el cuadro que decía, en el encerado lo hicimos entre todos. Luego, cuando yo un día les doy este cuadro, y digo, pues a ver qué pondrá aquí este título, ¿de qué cuento será? Pues ya pues el viaje, ya algunos ya saben con ver el cuadro, ya saben, el viaje, bueno. Y entonces digo, venga, pues vamos a poner vamos a ver lo que compró primero, lo que usó primero, ya te dibujan el coche, y después, y te van poniendo. Y esto el primero y segundo, pues esta niña, como es muy pita, y yo había visto, le había puesto el 1 y la O arriba, pues ella lo había puesto. Y luego cuando hacemos todo esto, luego nos volvemos a juntar en la asamblea. Y yo lo que siempre les pregunto, lo que hacemos en la asamblea es compartir lo que ellos han hecho. Entonces voy enseñando lo que ha hecho cada niño, no me paro en todos, pero sí en los más significativos. Pues por ejemplo esta niña Sara, pues Sara, ¿y tú por qué pusiste esto? Porque era primero, segundo. Entonces, ¿ves? Aquí yo en los dibujos me fijo pues en lo más significativo, en que ponga ruedas a los patines, en los dedos que pone 5, o sea, se ponen a contar los deditos porque eran los pies, que al final se compran unos pies nuevos. También trabajas, bueno, en esto trabajamos mucho las matemáticas. O sea, trabajamos 1, 2, 3, 4, 5, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, el par. Que era un par, había un niño que a lo mejor dibujaba, decía yo, o sea, que compró un patín, no, compró un par de patines. Entonces vas trabajando lo que es el par, estructurar los cuentos, lo primero y lo último, etcétera, etcétera. Y cada niño pues lo pone pues acorde a cómo está en ese momento. Quiero decir, que cada uno un poco libremente pues lo va trabajando. Entonces, bueno, yo pues me parece que aprenden mucho más vocabulario, se lanzan mucho antes, como decimos, a hablar. Si no hablan no pueden escribir. Entonces ellos, como tienen una base y una estructura fija, ellos por ejemplo, hay una parte que dice el cuento anduvo y anduvo y anduvo, y a mí me hace mucho ver porque dicen anduvo, 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 o a lo mejor, o yo qué sé, navegó, 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 me dicen una cosa. Entonces, quiere decir que aprenden vocabulario, aprenden a organizar ideas desde pequeños, y bueno, la lectoescritura la llevamos un poco pareja con todo, ¿vale? Y bueno, básicamente estos y otros cuentos, que ya me había dicho, pero bueno, que no va al caso, pero por medio de dibujos ellos ya van haciendo sus flechitas, como me ven a mí, pues van haciendo sus flechitas y sus cosas. Entonces, bueno, pues a mí me parece que claro, dista mucho de lo que es contar el cuento, 2 preguntas y a otro cuento otro día, ¿no? Sino que es trabajar un poco a nivel de edad.
y eso solo. Bueno, si os fijáis rápidamente analizando la exposición de Daniela, ella ha ido pasando por ese protocolo que estamos intentando llevar a cabo en todas las aulas. La primera es la vinculación, en ese momento que ella coincide en llamarle el antes, habla sobre el viaje, prepara, los niños empiezan a elaborar hipótesis acerca del contenido del cuento, con lo cual esos vínculos con el contenido ya empiezan a desarrollarse, que son las estrategias de lectura de Isabel Soler. Ella va desarrollando y modelando todas las intervenciones orales de los niños. Cuando los niños hablan, ella recoge lo que dice, lo mejora y lo devuelve otra vez al grupo. Dentro de ser género narrativo, un cuento con muchos elementos de la tradición oral, no solo trabaja esta idea, sino que también trabaja el texto enumerativo, que es el texto más afín para desarrollar la lectura y la escritura en los niños de infantil, sobre todo en 3 añitos. Maneja bastante bien la deipsis en el momento de la lectura, porque gesticulamos a la vez que leemos y esto le da pautas al niño, sobre todo a aquellos que tienen dificultades para la comprensión del texto. La lectura en voz alta es muy importante, sin imagen, pero luego otras veces nos interesará trabajar la imagen con el texto, como veremos ahora con ella. ¿Y qué tipo de estrategias de pensamiento estamos desarrollando? Desarrollamos deducción, formulación de hipótesis, asociación, estructuras paralelísticas y reiterativas. Estas son unas cuantas, pero todo esto va a aparecer o aparece en los textos no solo narrativos, aparecen en los textos expositivos y en los textos argumentativos. Toda esa estructura paralelística y de desarrollo es la base del texto de argumentación. ¿De acuerdo? Una tarea que iniciamos como estimulación del lenguaje oral va desarrollándose y trabajando lo textual desde estructuras psicogenéticas en el sentido de que no solo es contar el cuento, sino que ella elabora, casi sin saberlo, un material que se adapta a la evolución y al manejo que tienen los niños a la hora de enunciar o de manejar los textos, de manera oral y escrita, que es trabajar la unidad del enunciado. Es una unidad que no coincide con la oración. Es una unidad que manejan ellos hasta que empiezan a desarrollar bien el lenguaje. Entonces se ha adaptado perfectamente, con lo cual el andamiaje y el aprendizaje que va a desarrollar en sus alumnos va a ser lo mejor. Bueno, ahora os va a explicar un poquito un trabajo que ha hecho ella en 4. Me propuso trabajar un taller de escritura, no sabía qué hacer, yo le llevé distintas propuestas, esto está colgado en el blog nuestro, y nos centramos en los cuentos tradicionales. ¿Cuentos tradicionales? Sí, 5 minutos no puede ser. 5 minutos. Bueno, pues mirad, yo es que hace mucho tiempo que no me gustaba nada el libro de texto. Y entonces, este año con la creación del seminario Leer, Escribir y Hablar para Cambiar, se me daba pues, la fuerza y la seguridad de que tenía apoyo para poderlo hacer. Y entonces, mi forma de trabajo ha sido fundamentalmente coger los contenidos curriculares y buscar los textos para trabajar esos contenidos a través de los textos. De esta manera, utilizaba lo lingüístico para trabajar lo literario. Y mirad, como dice Pilar, estuvimos trabajando, hicimos un taller de escritura. Uno de los trabajos que hemos hecho dentro del taller de escritura ha sido con los cuentos tradicionales. Y lo hemos hecho con estos 3 cuentos, 3 versiones distintas de un mismo cuento, en este caso los 3 cerditos. Mirad, lo primero de todo que hemos hecho ha sido trabajar la cubierta y la contracubierta. ¿Vale? Analizamos pues el tipo de letra, los colores, qué es lo que nos dice estas imágenes a los niños. En este caso, pues a ver qué os parece, que estos cerditos tienen mucho miedo al lobo. El lobo tiene hambre, porque el de las fauces, aunque no se vea muy bien, le va chorreando la saliva y así. Y entonces, pues, para que los niños se vayan fijando. Mirad, este libro, este es el texto más parecido a lo que ellos conocen, a la versión más parecida. Que el lobo derriba las 3 casitas y al final se quema el culo y así. Bueno, pues con este vamos de lo oral a lo escrito. Y una vez contado
trabajado esto y contado el cuento, lo que hicimos fue, en el aprendizaje cooperativo, mira, en las clases tenemos grupitos de 4 niños para trabajar cooperativo. Y entonces los niños están enumerados, 1, 2, 3, 4. Individualmente construyeron cada uno una frase por la que había que enfadarse con el lobo y capturarlo. Y después, el número 1 con el número 2 ponían en común eso que habían escrito para corregirse, para aportar uno al otro. Y después, el 1 con el 2 y el 3 con el 4. Y después hacían un trabajo en común. Estaban los 4 puestos en común y juntos los 4 elaboraron un cartel con "se busca" y los pusimos en la pared. Después trabajamos este otro cuento, que es otra versión diferente. En este caso, pues volvimos a trabajar otra vez las cubiertas. En este caso, veis que tiene un formato como si fuese de periódico, que era algo que yo quería trabajar. Y entonces aquí pues estuvimos analizando qué es lo que ellos veían. Lo primero que vieron fue el punto rojo, que es lo más negativo, y entonces, como pone tercera edición, pues enseguida preguntaron qué era eso. Y nos dio pie a explicar lo que era la editorial, lo que eran las ediciones, buscar en las guardas dónde pone cuándo fue la primera edición y todo eso. Bueno, después aquí estuvimos analizando pues lo que era el titular, lo que era la foto, lo que era el pie de foto, cómo es diferente la tipología en el periódico, que son columnitas y un tipo de letra especial. Mirad, con este cuento, lo que hemos hecho, también estamos en otro proyecto de Olimpiadas, pues lo que han hecho es que cada niño está elaborando una fotografía que ellos quieren de ese proyecto de Olimpiadas y están haciendo una noticia. Qué deprisa voy, ¿eh? Y este último, cuando analizamos las cubiertas, la verdad es que los niños se quedaron sin nada que decir, no veían nada. Pero cuando lo leímos, fue el más transgresor de todos, porque está estructurado de una forma muy creativa. Mirad, aquí está, ¿veis que son como si fuesen fotografías? Y entonces el lobo se va comiendo a los cerditos y cuando se lo come es como si su espíritu trascendiese y se va metiendo por los distintos cuentos y distintos mundos que le van pasando. ¿Veis? Aquí ya se lo ha comido y aquí es como que que está por detrás ya de la realidad y se van yendo a vivir otros cuentos, otras historias. Es un cuento chulísimo y sorprende un montón. Bueno, aquí veis, viajan en una hoja del cuento, están viajando a un mundo fantástico. Llegan a salvar al dragón de San Jorge. Mirad, aquí van viajando y aquí pues salvan al dragón, como os digo, y van a un mundo fantástico. Bueno, mirad, aquí con este cuento, al pasar a lo escrito, me estoy quedando sin voz, no es igual, qué bien. Al pasar a lo escrito, lo que les propuse a los niños es que inventasen una historia de unas 10 líneas en la que nos dijesen dónde se iban, un mundo fantástico, que inventasen lo que quisiesen. Después, bueno, en esto me sorprendió mucho porque hubo niños, es que en mi clase hemos trabajado mucho la cohesión de grupo, porque había algunos conflictos. Y fijaros, me sorprendió un montón muy agradablemente que en esa historia que contaban, invitaron a algunos niños al lobo a participar de esa excursión que iban a hacer. Y eso me encantó, vamos, porque era como un éxito del trabajo que habíamos hecho previo. Mirad, y después con lo que habían escrito los niños, que era un trabajo individual, lo leímos en clase todos. Y entre todos seleccionamos el que les pareció pues mejor, por el motivo que fuese. Y el que se seleccionó, yo lo escribí en la pizarra tal cual los niños lo habían escrito, tal cual, con los errores gramaticales, con todo. Y entre todos lo fuimos corrigiendo. Poquito a poco, dándole sentido, pues si ponemos la coma aquí, tiene un significado diferente, pues aquí había que ponerle punto, por esto, por lo otro, la ortografía, todo eso es lo que trabajamos con este cuento. Y una vez hecho esto, pues ya vieron un poco más el significado de por qué el gato está aquí detrás y así. Es que me queda una cosa por decir. Mirad, la experiencia que he tenido del trabajo sin libro es espectacular. A mí me emociona realmente, porque trabajamos desde la emoción. Los críos viven de una forma diferente. Mirad, por ejemplo, en este caso, les hemos dado 3 versiones, 3 sinfonías de la misma historia. Con lo cual, tienen recursos, la competencia al fin, de poder con lo que tienen, crear un criterio, tener una forma de pensamiento.
trabajarlo más cercano y ser críticos, ser más críticos con las cosas. Sí, muy bien. Mira, en este, por ejemplo, que no os he dicho cómo el lobo en este caso, lo estoy pasando, ¿verdad? Bueno, el lobo aquí era víctima. En esta historia Es que le gusta muchísimo. lo estoy disfrutando mucho, de verdad lo digo que lo estoy disfrutando mucho. Mirad, en este cuento el lobo era víctima, era todo casual por lo que había tirado las casas. Y entonces pues al final los niños se identificaban diciendo, es que es verdad, el más travieso como esté cerca del problema se la ha cargado. Pues eso, solo eso. Que genial el trabajo sin libro. Pero que es verdad que el maestro se tiene que implicar muchísimo y vivirlo a tope, vamos, y charuras. Rápidamente, ella lo mismo, ante la propuesta del taller de lectura, ha pasado también por el mismo protocolo de trabajo que estamos llevando, vincular a los niños con este contenido. El trabajo metaliterario nos ha llevado a lo metalingüístico, todo lo meta produce doble aprendizaje. El análisis sobre una misma versión es trabajar lo que decía ella, varias sinfonías, es una polifonía donde se desarrollan muchas estrategias de escritura. La mayor parte de los problemas de comprensión que existen en las escuelas tiene que ver con esto, con la comprensión lectora, o sea, con las dificultades de aprendizaje con la comprensión lectora. Ella ha trabajado la competencia Alfin como la compañera, con el soporte, el trabajo sobre el soporte, el discurso y los criterios de valor acerca de lo que están trabajando. La escritura y los distintos niveles de la lengua. Sea el área que sea, nos planteamos lo temático, que sería el contenido, digamos, del área propiamente dicha, y lo lingüístico. ¿Qué herramientas lingüísticas estamos utilizando para manejar ese contenido? En este caso ha sido lo gramatical, lo ortográfico, lo morfológico, lo lexical y lo sintáctico. Y estrategias de pensamiento que ha desarrollado la tesis y la antítesis con los personajes que se van creando en las versiones totalmente opuestos. Comparar variaciones de un mismo elemento, lo común y lo diferenciador, y generar criterios de valor. Pero esto no solo porque haga esa escritura, sino porque habla y escribe sobre los contenidos que aparecen dentro del texto. La idea que llevamos para el curso que viene es mejorar, seguir mejorando los procesos de enseñanza-aprendizaje, mejorar el trabajo del desarrollo curricular, es decir, tenemos que plantearnos cómo programar para ir desvinculando el peso, por lo menos el peso del libro de texto. Iniciar el proceso en red, en nuestro centro interno y externo, con otros. Y bueno, un poquito acelerados al final. Gracias por vuestra atención. Recordad que se pueden votar con los códigos QR, tanto